Humanitos, ya estoy aquí con la siguiente saga que nos toca ver en Doctor Stone, la saga de La verdad sobre la petrificación, cuyo primer arco es conocido como Nueva América y es el único que vamos a ver hoy porque es bastante largo. Ocupa los capítulos del 139 al 169. Prestad atención porque tiene tela lo que se viene. ¡Ikimashou! Tras escuchar aquel mensaje con la voz de Senku, Ukyo rápidamente identificó que esa voz era sintética, algo parecido a los Vocaloids. El hombre del porqué había imitado artificialmente la voz de Senku y la orden para petrificar todo el planeta se repetía cada cierto tiempo. Para averiguar cómo había llegado a aquella isla el artefacto, deciden despetrificar al hombre que Taiyu rescató del mar. Aquel hombre se llamaba Matsukaze. Debió de ser convertido en piedra hacía mucho tiempo, pues confundió a Ginrou con su antiguo señor. Matsukaze les cuenta que un día cayeron cientos de artefactos petrificadores del cielo, pero no le dejaron seguir contando la historia porque Senku ya tenía una idea de lo que eso significaba. Con otras piezas que tenían de antes, fabrican una antena parabólica y con la ayuda de Ukyo, Senku confirma que el mensaje venía de la luna, por lo que viajar a la luna se convierte en el nuevo objetivo. Pero para lograrlo tendrían que recoger materiales de todo el mundo, así que se ponen en marcha. Soyuz, sin embargo, se quedaría en la isla. Había memorizado la fórmula de despetrificación y ocuparía el lugar de su padre como líder para despetrificar a todos los aldeanos, no sin antes pedirle a Kirisame que partiera con ellos en el barco, pues necesitarían la ayuda de una habilidosa guerrera como ella. Ginrou, por su parte, no duda en aprovecharse de su situación y le pide a Matsukaze que también los acompañe, pero en su caso como escolta personal. Dejando en la isla una radio para seguir manteniendo el contacto, el barco zarpa y en el camino imaginan que para el viaje espacial deberían ir solo 3 personas, un piloto, para lo que Ryusui se ofrece, un científico que no queda otra que ser Senku y alguien realmente fuerte, quien no podía ser otro que Tsukasa. Así el barco por fin llegó al Imperio, sin embargo había un problemilla con el artefacto. Tras usarse para petrificar a toda la isla, Senku se percató de que a la hora de petrificar a Ibara, el rayo solo alcanzó un radio de 1 metro, cuando la orden que le dio fue de 5. Puede que la energía del artefacto fuese limitada, y más tras usarse en un radio tan grande, pero con solo un pequeño rayito tendrían suficiente para petrificar a Tsukasa, así que presionando entre todos el artefacto contra las manos de Tsukasa y dando la orden, un pequeño rayito desencadenó la petrificación de todo su cuerpo, y usando la fórmula, Tsukasa despertó, con sus heridas sanadas. Matsukaze enseguida reconoce solo con verle que Tsukasa debió de ser un gran guerrero, así que sin más le propone tener un combate de entrenamiento. Tsukasa acepta, y Matsukaze es derrotado de un solo golpe. Sin embargo, Tsukasa ve en él gran potencial. Tras haber destruido tantas estatuas, Tsukasa no se ve digno de formar parte del equipo, pero entre todos lo convencen de que eso es agua pasada. Las estatuas las reconstruyó Yuzuriha, y como todos menos Senku habían perdido sus marcas tras ser despetrificados por segunda vez, Gen decide que se las volverían a pintar, animando también a Tsukasa, el cual agradece que lo acepten como otro miembro más del reino de la ciencia. Unidos por el poder de la artesanía, Yuzuriha y Kaseki montan un modelo 3D del plano que Senku había dibujado, con el objeto de que todo el mundo lo entendiera con facilidad. Debían viajar por todo el mundo en busca de los materiales necesarios, pero Senku por el camino también quería ir reviviendo a tantas personas como fuera posible. Revivir a todo el mundo podía también ser peligroso. Podría haber algún villano entre esas personas, pero Tsukasa parecía muy seguro de que eso no debía preocuparles. El primer continente en visitar sería Norteamérica, pues necesitaban producir grandes cantidades de alcohol para la fórmula, y con el maíz americano sería muy fácil de producir, aparte de que el mismo maíz ayudaría a alimentar a las personas que allí despetrificasen. Navegando ya por el inmenso océano, Senku y Ryusui se pusieron a discutir y llegaron a las manos. Ryusui quería tomar una ruta loxodrómica, siguiendo una latitud en línea recta. Es la forma más sencilla de navegar, aunque tardarían 70 días en llegar, mientras que Senku quería tomar una ruta ortodrómica, la cual aprovecha la forma esférica del planeta y aunque parece que se desvía, en realidad el recorrido es mucho más corto. Así tardarían solo 40 días. El problema era que esa ruta requería continuos ajustes de navegación, lo que supondría mucha presión para una tripulación tan novata. Como no se ponían de acuerdo,
deciden resolverlo con una partida de póker, y aunque Gen estaba de parte de Ryusui y usó sus truquillos para que ganase, Senku usó barniz para marcar las cartas, puso en riesgo su salud ya que esto le produce reacción alérgica, pero el fin justificaba los medios. Tomarían la sacrificada ruta ortodrómica, y para terminar de convencer a Ryusui, Senku le explicó que la verdadera razón por la que debían llegar en 40 días era porque llegarían justo para la recogida del maíz, mientras que si tomaban la otra ruta, llegarían demasiado tarde y perderían un año entero en Estados Unidos esperando la siguiente temporada. Sería un viaje difícil, así que para animar al personal a esforzarse al máximo, montaron un casino en la cubierta con un bar de cócteles de la mano de François, quien les prepara a cada uno un cóctel personalizado basado en cada individuo, todo sin alcohol, claro, pues para los borrachuzos ya tenían una buena bodega de cerveza. Durante la fiesta, Matsukaze les contó un poco más de su pasado. En cuanto la población de la isla descubrió cómo funcionaban los artefactos que cayeron del cielo, los empezaron a usar los unos contra los otros. El antepasado de Ginro fue un joven muy valiente que lideró a los suyos para destruir todos los artefactos. Este fue alcanzado por uno, y Matsukaze cortó su brazo para detener la petrificación. Sin embargo, el joven acabaría muriendo, no sin antes compartir su teoría sobre por qué cayeron esos artefactos del cielo. El chico estaba seguro de que alguien las había enviado para que la humanidad se acabase petrificando entre sí, hasta que no quedase nadie en pie. Se sentía tan frustrado que lo que más deseaba era demostrar que la humanidad no era tan estúpida para matarse entre sí. Tras la muerte de su señor, Matsukaze acabó él solo con todo un ejército. Solo quedaba un artefacto petrificador en manos de unos bandidos, y se petrificó con la idea de informar a las futuras generaciones del origen de aquel mal. Tras esto, a Tsukasa se le ocurrió despetrificar al que sería el instructor de Matsukaze. Ya que la especialidad de Tsukasa era el combate cuerpo a cuerpo, nadie mejor que Hyoga para entrenar a Matsukaze en los métodos refinados de la edad moderna. Y Hyoga, a cambio, pide despetrificar a dos personas de su elección, Homura y Moss. Navegar en alta mar sin GPS era algo muy complicado, pero para ello Senku había ideado una especie de GPS manteniendo una comunicación constante con Ruri en Japón. Esto consistía en que Ruri y los demás les enviaban mensajes regularmente, marcando la hora actual de Japón. Cuando en el barco localizaban las 12 del mediodía, es decir, cuando el sol está en su punto más alto, sabiendo la diferencia de horas con Japón, calculaban la longitud y con la posición del sol conseguían la latitud. De esa forma sabían el punto exacto donde se encontraban, así que mientras tuvieran el cielo despejado, llegar a Estados Unidos sería coser y cantar. Pero al parecer Senku era un gafe. Una tormenta les cubrió el cielo de tal forma que no podían ni siquiera intuir dónde se encontraba el sol. Gracias a una historia sobre vikingos que Senku y Ryusui les contó, Chrome se pone a rebuscar entre sus minerales algún material que se pareciera a la piedra solar que usaban los vikingos. En su colección había una piedra muy sospechosa, así que le pidió a Kohaku que la tallara, y al pulirla descubren que era un mineral translúcido que duplicaba la imagen. Chrome le hizo unas señales y al apuntar al cielo, la piedra brillaba con intensidad por sus dos marcas, justo en el lugar donde debería de encontrarse el sol. En efecto, esa piedra era calcita, un prisma natural que divide los rayos de luz en dos, y cuando brillan de forma equitativa significa que es justo ahí donde se encuentra el sol. Así fue que pasaron los días, las semanas, se asombraron y se asustaron a partes iguales conforme cruzaban el inmenso océano Pacífico, hasta que al fin llegaron a las costas de San Francisco. Amarraron el barco en el río Sacramento y el grupo se dividió en dos, el equipo de reabastecimiento que se quedaría en el Perseo y el equipo de la búsqueda de maíz. Subiendo el río fueron atacados por unos caimanes, pero el grupo de los luchadores, que ya estaban faltos de proteínas de origen animal, se deshacen de ellos sin problemas, siendo bien recompensados por François con unas hamburguesas de caimán. Siguiendo el río, Kohaku encontró granitos de maíz bajando por el cauce, algo que Senku cree muy conveniente, pero que levantó el ánimo de todos. Cuando cayó la noche y acamparon en tierra, Tsukasa alerta al grupo antes de que un enemigo desconocido los atacase con lo que parecía una máquina ametralladora. Gracias a los reflejos de Tsukasa pudieron huir en el bote sin lamentar heridos. La única posibilidad era que aquel desconocido hubiese revivido por su propia cuenta como hizo Senku, que hubiese cultivado maíz con el que los atrajo por el río y además se debía de tratar de otro científico, un desafío que Senku estaba ansioso por afrontar. Siguieron subiendo por el río toda la noche, y por la mañana, Ukyo los alertó al escuchar el ruido de un motor.
No podían creer lo que estaban viendo. El enemigo tenía una avioneta y les disparaba desde allí arriba. Rápidamente Senku prepara una mezcla de carburo de calcio y se lo pasa a Kirisame para que lo lanzase hacia la avioneta. Al estallar en el aire, el compuesto entró en el motor y estropeó la avioneta, que cayó en tierra. El enemigo, que sobrevivió sin problemas a la caída, se retiró del lugar y vemos por primera vez su rostro. Estaba claro que Senku y Ryusui no iban a irse de allí sin aprovechar la avioneta que les había caído literalmente del cielo, y en fin, quien lo encuentra se lo queda. Se la llevaron con ellos y aunque estuviera estropeada, no tenían problemas en aceptarla en el reino de la ciencia. En las alas de la avioneta encontraron restos de un maizal. Un campo de maíz debía de ser su pista de aterrizaje, así que perseguirían al enemigo con el fin de encontrar el ansiado recurso. Para esa nueva misión de rastreo solo irían 3 personas: Chrome, Kohaku y Gen. Por el camino, Gen se da cuenta de que el enemigo estaba dejando pruebas demasiado obvias, y como Gen estaba resentido por haber perdido en el póker contra Senku, decide que esta era una oportunidad para mejorar sus habilidades, así que les pide a Kohaku y a Chrome que le dejasen el resto de la misión a él. Así fue que Gen se encontró con el enemigo, y comunicándose en inglés, se presenta como un simple mago japonés. El enemigo estaba interesado en el grupo, y al ver que Gen era pacífico, decide llevarlo a su base y presentarlo a su líder. En efecto, allí tenían una gran plantación de maíz, y una especie de castillo, fábrica, laboratorio increíblemente grande. Nada más llegar y presentarlo ante el líder, meten a Gen en unos cubos de agua salada y se presentan. El hombre que les disparó y que gustaba de aspirar humo tóxico era un militar llamado Stanley Snyder, y el líder, que era como una versión adulta de Senku, era el Dr. Seno. Gen entonces se da cuenta de que lo tenían conectado a un detector de mentiras, un desafío propio de un mentalista. Gen no tuvo ningún problema en mentirles sin ser detectado, diciendo que quería unirse a ellos, y cuando preguntaron por el nombre de su líder, Gen no tuvo más remedio que dar el nombre de Taiyu en lugar de Senku por si acaso fueran a atacarle, que precisamente era justo lo que iban a hacer. Seno le pidió a Stan Lee que lo matara, y cuando Stan decía que iba a hacer algo, ya se podía dar por hecho. Tras una breve comunicación por radio entre Chrome y Senku, este les cuelga para asegurarse de que el enemigo no captaba su frecuencia, pero era demasiado tarde. Seno contactó con ellos sin problemas. Hablaban japonés, así que entendió sus comunicaciones y les pidió hablar con el Dr. Taiyu. Senku entendió que eso había sido cosa de Gen, así que le siguieron el juego y Taiyu se hizo pasar por el líder. Seno les hace una amenaza indirecta al decirles que cuentan con una planta con proceso Haber-Bosch, que para que nos entendamos es como si tuvieran una fábrica de munición prácticamente ilimitada. También les revela que ellos son un grupo de adultos profesionales, unos pocos elegidos que mantuvieron la conciencia durante miles de años y por ello pudieron ser revividos con una pizca de ácido nítrico. Seno deduce que ese grupo de adolescentes japoneses debieron de descubrir una fórmula despetrificadora, pero el grupo se niega a dársela ya que era el único elemento de ventaja. Ante la negativa, Stan Lee con otra avioneta sobrevuela el Perseo, dándoles a entender que sabían su posición y que no habría escapatoria. Como Kaseki había arreglado la avioneta averiada, tanto Senku como Ryusui estaban de acuerdo en que el combate debía de ser aéreo, y para ello convertirían al Perseo en un portaaviones. También tendrían que hacer algunas mejoras en la avioneta, como por ejemplo usar bambú para fabricarle ruedas. Un bambú que traían de Japón, ya que no es una planta originaria de Estados Unidos. Venir de otras tierras tenía sus ventajas. Mientras Seno y Stanley planeaban matar únicamente al líder científico enemigo, es decir, al pobre de Taiyu, en el Perseo, Tsukasa, Hyoga, Ukyo y Suika son seleccionados para la misión de infiltrarse en la base enemiga y capturar a Seno. Stan Lee se llevó consigo a Luna, una chica a la que había obligado a vestir con un vestido de rayas, y a Carlos y Max, quienes cargaban con suministros de agua. Luna se infiltraría en el Perseo, encontraría al Dr. Taiyu y lo llevaría a cubierta, desde donde le tendría que hacer alguna señal a Stanley. Las rayas del vestido eran de 5 pulgadas cada una y estaban pensadas para que Stanley pudiera calcular con facilidad la distancia con la mira de su rifle francotirador. Iban a matar al líder para que el resto se rindieran ante el reino del Dr. Seno. No matarían a nadie más, pues estaban escasos de personal.
A Luna no le gustaba nada la idea de matar a alguien, y menos a un líder científico que era justo su tipo, pero no le quedaba otra que seguir el plan, y haciéndose pasar por una víctima del malvado Dr. Seno, es enseguida recibida muy educadamente por un Senku demasiado encantador. Los chicos sabían de sobra que Luna podía ser una espía, pero aprovecharían la situación para conocer algo más sobre Seno. Luna pensaba que tendría que hacer una gran labor de investigación para encontrar a Taiju en un barco con tantísimos desconocidos. Pero qué va, Yuzuriha lo llamó en voz alta y así de fácil lo identificó. Sin embargo, Senku la detuvo para interrogarla y se les ocurrió que la mejor forma de que le abriera su corazón era conquistándola a través del estómago, así que le prepararon un helado científico, bastante laborioso a la par que exquisito. Luna se sorprende del proceso que usaron para hacer vainilla y Senku le explica que siempre tendrían una solución para cualquier cosa que les faltase. Llegando al origen de los materiales, son capaces de crear cualquier cosa. Ese era el lado dulce de la química orgánica. Luna, tomando prestada la palabra favorita de Seno, le contesta que eso era algo realmente elegante, a lo que Senku enseguida reacciona. Senku conocía al Dr. Seno, de hecho, para él era como su maestro. Retrocediendo 10 años atrás, cuando Senku quiso construir su cohete, mandó emails a diferentes científicos de todo el mundo para consultar sus dudas. Uno de esos emails llegó a la NASA, y de allí fue donde obtuvo su única respuesta, un tal Dr. X, cuya firma era "La ciencia es elegante". Aprovechando Senku que su padre Byakuya estaba trabajando en la NASA, le pidió una tarjetilla de crédito que le asignaban como astronauta para cubrir los costes de material científico, y se la llevó a Japón para comprar todo lo que su mentor, el Dr. X, le había dicho que le haría falta. Gracias a él, Senku aprendió mucho, pero ambos también se dieron cuenta de que sus ambiciones eran muy diferentes. El Dr. X parecía interesado en usar la ciencia para conseguir poder y gobernar sobre las masas ignorantes, mientras que Senku usaba la ciencia solo para descubrir todos los secretos que se ocultaban en el mundo y en el universo. A pesar de sus diferencias, Senku aprovecharía para aprender todo lo que pudiera de él, y así, mientras él le hablaba de cómo cargar un misil casero con un virus para usarlo de arma biológica, Senku viajó a África para conocer el funcionamiento de virus como el ébola. En una de sus visitas a la NASA, Senku y el Dr. X se conocieron en persona, y tiempo después, la noche anterior a la petrificación de la humanidad, las investigaciones de Senku sobre las golondrinas petrificadas le dieron a Seno pistas muy interesantes. Pocas horas antes de que el rayo cubriera toda la Tierra, un grupo de inteligencia militar junto a Seno fueron llevados a un parque nacional por la DARPA, un departamento de defensa de Estados Unidos responsable del desarrollo de tecnología militar. Allí, Seno no duda en afirmar que estaban ante un posible ataque terrorista con un arma desconocida. Seno había descubierto que las golondrinas petrificadas mantenían una leve señal eléctrica causada por la actividad mental. Es decir, las estatuas seguían vivas siempre y cuando mantuvieran despierta su conciencia. Cuando por sorpresa el rayo de luz petrificador surgió, Stanley gritó a todos los presentes que debían mantenerse despiertos, no podían perder la conciencia una vez petrificados, y así hicieron, hasta que 3000 años después, gracias a que aquel parque estaba lleno de cuevas de salitre, el ácido nítrico acabó despetrificando a Seno, a la vez que la misma sustancia despetrificaba a Senku en Japón. Luna, Carlos y Max estaban en aquel parque cuando fueron petrificados y escucharon lo que Stanley gritó, así que también pudieron revivir con un poco de ácido nítrico. Además, Carlos había guardado en la boca un anillo de platino que le iba a regalar a Luna, y gracias a esa pequeña cantidad de platino, Seno, con su amigo de la infancia Stanley, construirían su imperio científico acompañado de fuerza militar. Mientras Luna debatía consigo misma si hacerle la señal a Stanley o no, Senku les explica que podrían usar la medusa como su as bajo la manga. Aunque estuviera sin energía para petrificar, el hecho de que Seno la desconozca les daba ventaja. Como Luna al final no señaló a Taiju, les envió un mensaje para que le leyesen los labios, diciendo que en el barco había un conocido de Seno llamado Senku. Conforme pasaron esta información a Seno, en la radio del barco captaron el mensaje, pero estaba cifrado. Era mucha coincidencia que esto sucediera justo cuando Luna se asomó por la borda, y Ryusui rápidamente se da cuenta de que el enemigo debía de estar escondido en el bosque. Seno entonces le comunica a Stanley que a quien debía matar era a Senku. Taiju debía de ser un señuelo. Con solo oír la voz de Senku, Seno podía calcular su altura,
cerca del 1,75 m, 19 años. Con esos datos, Stanley reduce las opciones a solo 3 candidatos. Sin embargo, Ryusui intuyó que el enemigo tenía un francotirador, y todos corrieron a esconderse bajo cubierta, pero sin querer, Senku, por mera curiosidad, fue el único que miró en dirección al bosque, lo que le dio a Stanley la pista que necesitaba para saber que el científico líder era él. Seno estaba seguro de su orden. Senku podría ser una gran ayuda para él, pero Senku jamás aceptaría que se usase la ciencia para gobernar el mundo, así que debían eliminarlo. Stanley disparó. Senku se cubrió improvisando un chaleco antibalas con almidón de patata mezclado con agua bien presionado, que le daba gran viscosidad casi al punto de volverlo sólido, pero la bala se fracturó al chocar contra la borda, y algunos fragmentos alcanzaron a Senku. Stanley se marchó confiado de haber matado a Senku, y en el barco cundió el pánico. Ryusui fue el único que mantuvo la mente fría. Ahora que el enemigo se confiaba y creía que la rendición era cuestión de tiempo, era justo cuando debían devolverles el golpe. Senku seguía vivo, los fragmentos le atravesaron limpiamente. Stanley disparó al pecho porque un disparo en la cabeza lo habría matado en el acto. Si disparaba al pecho, daba la oportunidad de que Senku le contase al resto el secreto de la fórmula despetrificadora, en el caso de que solo la conociera él. Luna estaba asombrada por la entereza de Senku, que pudo idear una defensa en mitad de todo el caos. Luna era estudiante de medicina y se prestó a ayudarles al saber algunas nociones básicas, pero no se sentía capaz de hacer mucho, pues entró en la universidad por enchufe, no entendía nada en clase y suspendía todas las asignaturas. Mientras tanto, el grupo de Tsukasa se encontró con Chrome y Kohaku a las afueras del territorio enemigo. La única opción que se les ocurría para poder entrar a la fortaleza y atrapar a Seno era cavando un túnel, y tras recibir la noticia por radio de que habían disparado a Senku, Chrome, más centrado que nunca, prepara el plan de excavación. Ese plan les llevaría 2 semanas. Necesitaban tiempo. Justo por eso, antes de que se marcharan, Senku le había entregado a Ukyo la medusa, la cual disparó en una flecha a la puerta de la fortaleza. Cuando Seno la recogió, Gen imagina que debía exagerar las cosas, así que gritó que eso era un artefacto petrificador, que encontraron muchos de ellos en una isla y que ese parecía defectuoso porque de no ser así, ya estarían todos convertidos en piedra. No podían confiar mucho en la palabra de Gen, pero al menos consiguió ganarles algo de tiempo y asegurarse de que Stanley no atacaría el barco por el momento. Si Gen no mentía y tenía más artefactos petrificadores, sería muy arriesgado. En realidad, los planes de Seno también necesitaban algo de tiempo, pues Brody, su mecánico, estaba construyendo algo que les tomaría 2 semanas. Chrome había creado un plan digno de Senku e inventó el taladro, aunque bueno, eso técnicamente ya existió y no sorprendió a nadie más que a él mismo. Hyoga, usando una pala con su técnica de lanza, comenzó la excavación, pero cuando llegasen a la capa de roca, necesitarían el taladro sin más remedio. Chrome le mandó las instrucciones a Kaseki, quien se puso a forjarlo sin entender muy bien para qué podría servir, y para el transporte mandaron a Taiyu en el laboratorio móvil. Por el camino, Taiyu se encontró con Carlos y Max, y aunque eran enemigos, Taiyu los invitó a subir. Aparte de que no entendían su idioma, tampoco entendían por qué el enemigo los invitaba a subir. Al final, solo Carlos subió al automóvil y como Taiyu conducía fatal, fue él quien tuvo que llevar el vehículo hasta la posición de Chrome y el resto, donde al pobre lo acabaron atando a un árbol. Carlos observaba asombrado cómo el grupo se las acabó arreglando para romper la dura roca, mientras que, en el barco, Luna hacía lo posible por salvar a Senku. Senku, mientras mantuviese la conciencia, le daría los pasos a seguir, pero Luna necesitaba hacerle una petición para motivarse, y era que, cuando saliera de esta, Senku se convirtiese en su novio. Feliz de haber encontrado pareja, Luna da la noticia por radio, dejándolos a todos desconcertados, pero gracias a ello, Carlos, que siempre estaría de parte de Luna, se vuelve instantáneamente un aliado más, ayudando al grupo dibujando un plano detallado del castillo de Seno. Las 2 semanas pasaron y Stanley encabezó el ataque con la avioneta. El portaaviones estaba listo, así que Senku y Ryusui despegaron sobre la avioneta tuneada. Luna había cuidado bien de Senku y estaba recuperado, aunque en realidad habría estado mejor que se hubiese quedado reposando. Senku llevaba una metralleta falsa, solo para aparentar y hacer que el enemigo no los tomase a la ligera. El combate aéreo consistía en ver quién era el primero en situarse justo detrás del otro para poder encañonarle. Quien consiguiera ponerse detrás ganaba, y Stanley se sabía muchos trucos como piloto experto que era, como el yo-yo de alta velocidad,
que aprovechaba una subida empinada para bajar con la velocidad del descenso en caída libre, situándose directamente tras el enemigo. Ryusui deseaba esas habilidades, así que se arriesgó a realizar un giro conocido como la cobra de Pugachev, una vuelta completa que daría la vuelta a las tornas. Stan Lee sabía que el motor de la avioneta no era capaz de realizar un giro así, y en efecto, les habría faltado potencia si hubiesen usado el combustible que traía la avioneta. En su lugar, usaron aceite de ricino, un combustible de calidad ultra alta. Ahora era Stan Lee quien estaba a tiro del arma de Ryusui. Sin embargo, Ryusui no era capaz de disparar. Stan Lee estaba haciendo movimientos bruscos aleatorios que le impedía apuntar. El combate aéreo en realidad era una mera distracción. Mientras todos miraban al cielo, el verdadero asalto al Perseo comenzaba bajo el agua. Cuando quisieron darse cuenta, era demasiado tarde. Aunque eran inferiores en número, el grupo de Zeno eran soldados profesionales y no tardaron en atrapar a la tripulación, mientras que, en el aire, aprovechando que la avioneta de Stan Lee había perdido velocidad, Ryusui asciende para que Senku dejara caer sobre Stan Lee una serie de bombas en racimo. En el barco también se giraron las tornas, pues Moss y Matsukaze habían mejorado sus técnicas gracias a Hyoga, combinando movimientos modernos y antiguos, e incluso lograron repeler un montón de granadas. En el aire, las bombas atascaron el motor de Stan Lee, pero por confiarse demasiado, una de las bombas también atascó el motor de los chicos, así que ambos aviones se estrellaron. No era Stan Lee quien pilotaba la avioneta, era una mujer que simplemente jugaba a distraerlos, mientras que el verdadero Stan Lee abordaba el Perseo y derrotaba en un instante a Moss y Matsukaze, y se hacía con el control de todo el barco. Pero justo cuando Zeno creía haber ganado, Tsukasa apareció. El túnel fue todo un éxito y rápidamente capturaron a Zeno y se lo llevaron de vuelta, pero al hacer explotar una bomba para escapar más rápido y al mismo tiempo bloquear la entrada, Chrome y Zeno quedaron atrapados en mitad del túnel. Por un lado cavaban los secuaces de Zeno, y por el otro cavaban Taiyu y los demás. Mientras Chrome ideaba algo para poder salir, Zeno se da cuenta de que Chrome era un descendiente de supervivientes a la petrificación y trata de convencerlo de que lo mejor era que se uniera a su causa. Lo convertiría en un comandante y con el poder de la ciencia someterían a aquellos cabezas huecas que no vieran más allá de sus músculos. Chrome, sin embargo, le responde que en efecto los brutos como Magma solo piensan en usar la fuerza, pero eso no les convertía en idiotas, solo era otra forma de ver la vida y él no juzgaba a nadie por ello. Finalmente escaparon por el lado de Taiyu e informaron a Senku de que habían atrapado a Zeno. En el barco, Max ayudó a escapar a Luna, François y Kaseki, mientras que Senku y Ryusui se agruparon con el equipo de Chrome, donde Zeno y Senku finalmente se reencontraron. El barco seguía bajo el control de Stan Lee. No podían volver al Perseo, pues sería un suicidio. No tenían más opción que seguir avanzando por separado. Luna, François y Kaseki también se unieron al grupo. Tenían los integrantes perfectos, así que tomaron prestado el barco de Zeno y mientras bajaban por el río, a través de la radio, intentaron usar la vía diplomática para establecer algún tipo de pacto entre ambos bandos. Brody parecía la persona más indicada para negociar, y Senku todavía tenía un as bajo la manga que ofrecerles. Gritó por la radio que la fórmula de despetrificación se hacía con alcohol y ácido nítrico, y les dijo que podrían hacer toda la que quisieran con el maíz. El objetivo del reino de la ciencia era despetrificar 1 millón de personas y construir la ciudad del maíz. A Brody le parecía una locura que Senku quisiera forjar una alianza en plena guerra y construir nada menos que una ciudad, pero no les quedaba otra, pues ellos tenían a Zeno de prisionero. A final de cuentas, revivir a toda la población era algo que ambos bandos querían hacer, así que Nikki, que aprendió algo de inglés para entender las canciones de Lilian, sería la representante de Japón en esta nueva alianza. Stan Lee, sin embargo, iba por su cuenta, y de ninguna forma dejaría que Senku y los demás se llevasen a Zeno. Ellos se dirigían al océano, y Stan Lee les impediría el paso por el río. Usando la medusa como señuelo, hicieron creer a Stan Lee que la usarían para petrificarle, lo que lo obligó a disparar al artefacto, el cual acabó cayendo al agua. Stan Lee cayó en la trampa de Gen. Comprendió que todo el rollo de la medusa había sido siempre un farol, y gracias a ello el grupo logró pasar el Perseo con vía libre al océano. Desde las cubiertas de los dos barcos, todos se despidieron emotivamente levantando el puño. Yuzuriha, Nikki, Kinro y los demás se quedarían allí, forjando la alianza y levantando la ciudad del maíz.
mientras que Senku, Ryusui, Taiyu, etc., junto a Seno como rehén, huirían de Stan Lee mientras viajaban por todo el mundo en busca del resto de los materiales necesarios para ir a la Luna. Y la siguiente parada sería Sudamérica, el lugar del origen del rayo petrificador. Con este vídeo hemos avanzado bastante en la historia y más que vamos a avanzar porque ahora me voy a centrar bastante en este manga. Siento de verdad estar tardando tantísimo en sacar los vídeos, pero es que con el trabajo se me está haciendo imposible de compaginar. Aún así, aunque sea despacito, voy a seguir sacando vídeos, así que solo os puedo pedir mucha paciencia infinita. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final, nos vemos muy prontito. ¡Mátane!